Bueno, me voy a hablar con alguien que nada, él era el médico, el amigo, el hombre que hizo muchísimo por la salud de Gerardo durante años. Y además una eminencia, el doctor Luis de la Fuente. Doctor, Jorge Rial lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo estás vos? Bien, sorprendido, calculo, como está usted también, ¿no? Y yo también, sorprendido y dolorido porque salió por otro lado la cosa, ¿no? Eso es lo que me llama la atención, porque uno obviamente conocía de los problemas cardíacos, todo lo que sabíamos de Gerardo. Ahora, esto fue distinto, ¿no, doctor? Y bueno, esto fue distinto porque él termina con una hemorragia digestiva masiva que le lleva a un shock, ¿no? Y prácticamente por eso él fallece. Sí. Pero veníamos con la parte cardiovascular, como siempre, bastante bien controlado todo, a pesar de que a veces Gerardo no cumplía con las comidas, con mucha sal, que no era lo mejor para alguien que tiene problemas cardíacos, ¿no? Pero estaba todo bien. Pero lo que pasa es que él comienza ya por el miércoles con unos dolores tremendos del ciático, de los nervios que los tenía de cuando en cuando, pero no paraban, no podía ir y se empieza a angustiar, porque acá para uno tener una hemorragia así de tipo digestivo hay varios factores, pero uno de los factores es el estrés y los otros a veces son los analgésicos. Claro. No por eso uno no va a tomar analgésicos, ¿no? Pero cuando uno está muy estresado, indudablemente, por más que uno le dé la medicación para protección gástrica, uno puede tener esos problemas. Pero no de ese tipo de volumen, pero a veces sí. Entonces, el jueves, él no puede ir a grabar, que tenía que grabar para los 8 escalones, ahí no puede ir porque no se podía mantener con el dolor que él tenía, no se podía vestir, no, y entonces el viernes, cuando él no puede ir tampoco, porque él y se angustia más porque no tenía aparentemente, yo estoy hablando por boca de otro, esto es lo que te cuento, ¿no, Jorge? Sí. Que él no tenía quien lo reemplace, porque el que lo reemplazaba no estaba en Buenos Aires. Entonces él me cuenta, yo hablo con él, lo vemos, me dice, Gerardo, no pasa nada, no puede, así no está, con el dolor y todo, y le digo, el viernes a la mañana, le digo, te vamos a internar. No, que no me voy a internar. Vos sabés cómo era, Jorge, sí, con esto. No, que no, cómo me voy a internar, que van a creer que de enfermo, que esto, que es el corazón. Le digo, esto hay que medicarte, porque te vamos a medicar, para el dolor. Hice la consulta con el traumatólogo de él, el número 1, no puedo dar el nombre por razones éticas, pero el número 1 en la especialidad y que lo ha atendido a él siempre. Y entonces lo vio, y de ahí tratamos de ver, incluso pedir otra consulta y esto, y no se quiso internar ese viernes, que le teníamos todo arreglado, donde él iba a ir a una de las suites de Suite Medical, no a terapia. El sábado él se desgasta más porque está con el dolor, con la medicación y todo, y ya decidimos directamente internarlo. Ahí acepta la internación, lo llevamos como a las 4 de la tarde el sábado a terapia intensiva, ya no allá, porque él estaba con dolores de hacía 48 horas o más, va a saber de cuándo antes. Y entonces lo internamos, le hacemos con los análisis de sangre, y a eso se le vuelve a repetir, se corrige para ver si se le habíamos corregido todo lo que no comía bien o lo que podía haber sido, y notamos a eso de las 10 de la noche, entre 9 y 10 de la noche, que él le había bajado la cantidad de glóbulos rojos, el hematocrito y todo. Entonces, como estaba tomando la medicación esta de los dolores, que a veces pueden producir gastritis y úlcera, pues pedimos inmediatamente, como cerca de las 10, entre 10 y 11 de la noche, o esa hora más o menos, uno pierde la noción del tiempo, ¿no? Más en fin de semana, se le pide y le hacen una gastroscopía. Y encuentran que no tenía sangre en el estómago, no tenía úlcera, no tenía nada. Bueno, yo ya me quedé tranquilo, me fui, y al otro día a las 7 de la mañana me llaman para decirme que había hecho una hemorragia digestiva fulminante y que se había muerto. Y así fue. Sí, Luis, lo que me está contando, yo hablé con Esther ayer. Sí.
Y Esther me contó exactamente lo mismo, lo que le habían hecho, que a las 11 todavía le dice, mira, le hicimos los estudios y está respondiendo a la de medicación, mañana nos va a putear a todo porque se enteró creo que le habían hecho los estudios, no sé si lo habían intubado porque él no quería. No, bueno, eso fue le pedimos ahí para estar seguro que no estaba sangrando de estómago. Claro, entonces le dijeron eso a las 11 de la noche, le dijeron, prepárate mañana porque nos va a putear a todo, pero seguramente le damos la alta. Y pasó lo que usted dijo, a las 7 de la mañana. Ahora, ¿por qué se pudo haber producido eso? Pudo haber también, él respetaba la medicación que le daba el médico, o en ese estrés, esa desesperación del dolor, pudo haber tomado de más. El estrés, y sobre todo el estrés del dolor, que es un dolor, porque es como un choque eléctrico, es como estaba y no lo podía, y no respondía al tratamiento, por más que le daba, mejoraba y después le volvía a vuelta. De cuando en cuando tenía esos episodios. Pero Doc, discúlpeme, sí, porque hablamos de ciático, pero lo que me contó que en realidad esto se inició por lo que se llama el dolor del miembro fantasma, ¿no? El amputado, que por ahí en realidad se había iniciado, ¿no? Sí, lo que pasa es que ese es uno de los problemas. Bueno, claro. yo no quería tocar mucho. No, pero está bien. Muchas veces el cerebro cuando uno ha tenido un accidente, ha perdido un brazo, como él lo perdió cuando era chico, cuando lo llevó el tranvía por delante, que tenía 7, 8 años, 6 años, eso el cerebro lo tiene captado y está impregnado en su cerebro la imagen de los 4 miembros. Y entonces de cuando en cuando lo recuerda, y es lo que vos lo decías muy bien anoche en la televisión cuando estaba con Majul, que yo te escuché porque siempre te sigo en los programas tuyos, y entonces te escuché, es correcto. Mucho puede haber sido eso, pero él es como electricidad lo que tiene, pero también tiene todo el derecho a tener otros problemas también con la columna, porque el nervio ciático es uno de los nervios que sale de un manojo de nervios ahí entre la tercera y quinta lumbar de la espalda, y que te duele, y el ciático es un nervio que va hasta el dedo, a todos los dedos del pie, o sea que es un nervio grande, y él lo llamaba el ciático, pero va a saber si no era, qué es lo que era. Para el caso tenía dolor. El dolor fantasma, es muy probable que sea lo que vos lo has dicho. Yo no lo quise mencionar porque no quiero hablar. No, y está bien, y yo tal vez cometí eso, pero lo quería contar más que nada para que la gente también supiera el sufrimiento que tenía Gerardo estos días. Esther hablaba de un sufrimiento casi el sábado estaba en un grito. Estaba en un grito y por eso yo lo quería internar ya el viernes, porque para medicarlo de otra forma ya uno tiene más para hacerlo por vía endovenosa y no por vía gástrica, porque las otras pastillas uno las toma las toma, en cambio por vía endovenosa uno tiene un poco más de margen y incluso sedarlo y todo, que no lo podíamos hacer en la casa, pero él rehúsa, y bueno, y después ya de urgencia el sábado te habrá contado Esther. Sí, todo, me contó todo y coincide exactamente en todo lo que está contando usted, Doc. Sí, hemos estado con Esther, ha sido duro para ella, para mí, para todo. Él era un excelente paciente, porque todos me preguntan si cumplía. Excelente paciente, cumplía siempre. Discutíamos de la muerte. A veces él decía, yo no tengo miedo a la muerte. Entonces, bueno, está bien, no tener miedo a la muerte, pero la muerte... Hay que respetarla. Hay que respetarla, pero él, te vuelvo a insistir, excelente paciente, cumplía con todo. Doctor, le hago una consulta. ¿Qué tal? Cora de Barbieri lo saluda. ¿Cómo le va, Cora? Le quiero consultar si él había sufrido alguna caída o algún problema en su columna en las últimas semanas. Y usted parece bruja. Él estando en Punta del Este se había golpeado y tenía un problema en el que por eso lo estaba viendo el traumatólogo, en el tobillo. El tobillo que le había dolido mucho, le molestó muchísimo, tenía un hematoma ahí, pero yo creo que si bien es cierto que eso le molestaba y que tenía dolor, no era el dolor, era un dolor que él ya lo había tenido antes del golpe ni nada. Esto del golpe es un accidente de lo que pasó, pero no creo que no fue el problema total. El problema de él era esos nervios que él tenía, y es como dice Jorge, tal vez el miembro fantasma. Por eso se lo vio salir en silla de rueda cuando vino a Punta del Este, tenía que ver también con ese problema del tobillo. Exactamente. Bien, está bien que lo aclare, eso. Sí, eso lo tuvo
lo tuvo él, pero él se reponía porque era un hombre fortísimo, amaba su profesión. Amaba su profesión y bueno y estaba sumamente estresado porque no podía cumplir con las grabaciones, claro. Porque la responsabilidad, lo mismo que tienen ustedes, que ustedes también como periodistas, a veces enfermos y todos hacen las cosas, puedan o no puedan, ¿no? Sí, es verdad. Doctor, nada, le quiero agradecer mucho estos minutos que nos brindó. La verdad, para el que no sabe, Luis de la Fuente es una eminencia, además un gran tipo. De verdad lo digo, es una eminencia. Luis, un gustazo como siempre, más allá de las circunstancias. Un gran abrazo y que sigan los éxitos con ustedes, porque él te tenía un tremendo aprecio. Lo sé, yo él también. Hablaba de que se iba a reunir con vos y todo, y lamentablemente algo pasó que no pudieron reunirse. Es una lástima. Es una lástima. Porque para él hubiera sido un golpe emocional efectivo, porque te tenía un gran cariño. Lo sé, Luis, yo también. Pero bueno, ayer me pude despedir, aunque sea. Pasé y me pude despedir. Gracias, Luis. Hasta luego. El doctor Luis de la Fuente, una eminencia, de verdad. Pucha, qué fuerte lo que me acaba de decir. Me puso una mochila de 500 kilos encima. No, que dijo, por ahí hubiese sido un shock emocional bueno haberse juntado conmigo. Digo, me puso una mochila, tengo una mochila ahora. Pero bueno, fenómeno. Luis de la Fuente, una eminencia, ¿verdad? Si yo me tengo que entregar a alguien, bueno, a mí me lo puso el equipo. 11:26 de la mañana, dale.